Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el podcast semanal donde crecemos juntos escribiendo. Soy Manu. Yo soy Carmelo. Soy Miguel. Soy Fernando. Y hoy vamos a hablar de documentación, de todo lo que tiene que ver con obtener material de referencia, digamos, en determinados aspectos, para dar trasfondo e interés a la historia. Pero bueno, es un material que también es capaz de moldearla. Cuando investigamos y descubrimos detalles que no imaginábamos, se abren nuevas puertas creativas que pueden hacer fluir la trama en diversas direcciones, ¿no? ¿Cómo pensáis que la documentación influye en la historia? Bueno, pues yo creo que influye de forma total y global. También va a depender un poco del tipo de historia, porque no es lo mismo contar de una serie de chavales y sus vivencias en Madrid, en un instituto, que a lo mejor la novela que está escribiendo Miki, que está ambientada en la época nazi de Alemania. Entonces, claro, en función de una u otra podemos ver que el impacto puede ser mayor o menor, o que el requerimiento de hacerlo puede ser mayor o menor, pero eso no quita para que creo que en toda historia deba haber como mínimo un poquito de documentación para intentar comprender a lo mejor simplemente cómo es esa cafetería o cómo se comportan los chavales de instituto y que luego obviamente lo que hayas aprendido en esta documentación va a hacer que escribas para un sitio o para otro. O sea, que hay que hacerlo siempre. Yo, lo que decía, a ver, depende un poco de historia, pero yo creo que en todo proyecto largo, en todo proyecto serio, como mínimo te informas un poco de algo. Ya va a depender un poco del contexto de la historia, claro, del objetivo de la historia, del propio género de la historia, porque no es lo mismo documentarte para una novela histórica que para una novela contemporánea, pero siempre vas a tener que hacer un pequeño trabajo. Claro. ¿Por qué la documentación es importante, aparte de esto? ¿Qué es lo que aporta al lector, digamos? Detalles, ¿no? Yo creo que detalles. Y eso, tío, hace que alguien se piense, ostras, qué curioso, cómo he aprendido, qué cosa me ha contado aquí. Y, oye, pues me voy sabiendo más, o bueno, o con algo que no caes en lo simple. Yo creo que la magia a veces está en los detalles, creo. Sí, ayuda a añadir capas, digamos, ¿no? Porque, hombre, no es lo mismo, no es lo mismo saber si comían patatas o chorizo en Nueva Guinea en el 492 que si la historia trata del amor entre dos indígenas, o que si la historia trata sobre precisamente el comercio con las patatas en Nueva Guinea, qué rutas mercantiles había, si la historia de hecho trata precisamente de un mercader. Claro, o sea, es lo que decía un poco Carmelo, ¿no? Que dependiendo de la envergadura y del detalle en cuestión, la documentación necesita de una dimensión o de otra, ¿no? Claro, un ejemplo personal es que yo ahora estoy escribiendo un cuento para un concurso que hay aquí en la universidad donde yo estudio, y básicamente hay un momento en el que un personaje va a un psicólogo. Y la historia no necesita mucha documentación porque está basada en un momento actual. Pero, por ejemplo, yo me tuve que parar a buscar cómo se llama el sofá típico de las películas donde la gente se tumba para contar sus cosas cuando va un especialista de estas características. Y claro, para mí siempre había sido pues un sofá, pero no es un sofá, se llama diván, si ahora no recuerdo mal. Entonces, claro, estos pequeños detalles yo creo que son los que al final meten al lector en la historia, los que se da cuenta de que hay algo más que una simple historia, ¿no? Que hay un trabajo detrás y que le aporta un pequeño matiz de realismo. Sí. Hoy tenemos otra vez a Fernando York, guionista, y quiero saber yo, porque claro, para Ojos Grises tú sé que hiciste un montón de documentación, ¿no? Sí, nos tocaba hacer mucha documentación en dos sentidos. Una que estábamos contando una historia que era en verano de 1990. Por lo tanto, bueno, pues te tienes que documentar a nivel gráfico y a nivel de cómo habla la gente, de cómo se expresan, de qué música escuchan, de qué ven en la televisión, claro, de qué revistas hay, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues para generar conversaciones tú tienes que saber un poco qué estímulos tiene esta gente. Entonces, ¿y qué se hablaba? ¿De qué se hablaba? ¿Sabes? Quiero decir, si tienes una conversación y quieres hablar de un cantante famoso de la época, pues si hablas de Madonna, ¿no? O hablas de Michael Jackson, o hablas de tal, pero no puedes ir a voleo, no puedes disparar
sin bala, ¿no? Entonces la documentación lo que te da es eso, lo que te da es sensación de credibilidad, de decir, bueno, tu historia funciona y tu historia es creíble porque la estás metiendo en un contexto real. A mí hay algo que siempre me parece muy curioso, ¿no? Que cuando hablo de documentación con otra gente y tal, me dicen, no, pero si yo me invento un mundo en el planeta H421 y para eso no necesito ningún tipo de documentación porque me lo invento todo. Y yo digo, uy, muy mal vamos, ¿no? Porque ¿cómo se organizan? ¿Cuáles son sus medios de producción? ¿Qué forma de gobierno tienen? ¿Tienen poderes? ¿Cómo funcionan esos poderes? Si viven... Es mucho peor, de hecho. Es mucho más complicado. Claro. Yo lo veo. Vamos, cuando tienes que crear un mundo de la nada y le quieres hacer le quieres dar verosimilitud. Claro, ¿no? Entonces necesitas un montón de trabajo, un montón. Claro, y mucha gente comete el error ¿no? De no, pues yo si hago algo que ocurre en el espacio, ¿quién me va a decir que esto no es así? Es que no se trata de que te digan que no es así, se trata de que se lo crean. Entonces, para que se lo crean a la hora de hacer la creación de mundo, te tendrás que documentar, tendrás que saber cómo funcionan esas cosas, ¿no? Entonces, de hecho, hay un montón de historias en las que, sobre todo a nivel, por ejemplo, el clima o, por ejemplo, la física, esencialmente pues en fantasía y ciencia ficción, ¿no? Donde existe el típico planeta con 2 soles, a lo mejor. Sí. O un planeta helado, como en Star Wars, ¿no? Y dices, bueno, primero, ¿esto es viable? Porque, claro, ¿cómo es de viable que la gente sobreviva en un planeta así? ¿Qué recursos tienen? O ¿de qué manera afecta tener 2 soles a la gravedad? Porque seguro que afecta de alguna forma. Claro, o sea... Todo esto es importante saberlo y que luego a lo mejor hay gente que a eso no le importa tanto, ¿no? Que luego pasa de largo, pero muchas otras personas, entre las que yo creo que nos incluimos los que estamos aquí hablando, estas cosas les importan y de hecho les gratifican cuando están bien hechas. No, además se tiende a pensar que los referentes que ya tenemos no son documentación, pero sí que lo son. Claro. Es decir, si tú ya tienes una serie de referentes, una forma de extraer información de tu día a día o de las cosas que lees o de las pelis que ves o lo que sea, todo eso también te sirve como documentación. O sea, claro. A mí los negacionistas en este sentido siempre me hace mucha gracia, ¿no? Digo, no, yo no me documento, a mí no me hace falta. Y digo, hostia, ¿cómo que no te hace falta? Le hace falta a todo el mundo. Y aunque no lo... Es una actitud un poco... Claro, y aunque no lo creas, estás usando documentación, ¿no? Porque a la hora de generar diálogo simplemente tú te basas en lo que escuchas, en cómo crees que habla la gente, ¿no? Entonces, pues... Eso es. Sí, que pueden ser cosas tan sencillas como bueno, lo que el otro día en el otro programa hablábamos con Miki, nos contaba que en la novela que está haciendo no había vinilos y él puso vinilos cuando, o sea, él los incluyó y luego le dijo, creo que era tu padre, ¿no, Miki? Que te dijo que no había vinilos sino gramófono. Disco de vitrola, me decía yo, joder, pues. Eso era. Sí. Fíjate. Porque era un material claro, con cerámica diferente, claro, y joder, pues ni lo había pensado. Claro, o sea, desde tener eso, pues la vitriola hasta el mecanismo de un arma que has incluido, que existía, o sea, todas estas cosas son importantes, ¿no? ¿Creéis que esta documentación, una vez uno ya ha adquirido, no todo lo que necesita más o menos, porque luego siempre surgen más cosas, ¿creéis que aporta seguridad al escritor cuando ya empieza a escribir sobre su obra? Sí, claro, porque al final yo creo que cuando empezamos una historia, bueno, al final es un lienzo en blanco en el que empezamos a prepararnos antes de escribir y a pintar por donde queremos que vaya una cosa u otra, y tener esa documentación ya aparte de ser un proceso de aprendizaje para luego plasmarlo por escrito, también es un proceso propio de comprensión de qué es lo que quieres contar, de si investigo más de esto es porque a mí me interesa mucho que este tema salga en la novela, y yo creo que te va creando la imagen global de la historia que quieres. Te da seguridad en el sentido de que aprendes y que no vas a ciegas. Entonces, simplemente por eso es un punto a favor de hacerlo y de hacerlo tomándotelo en serio. Claro, bueno, de lo que te refieres más o menos, que conoces tu mundo, ¿no? El conoces, ya llega un punto en que conoces el mundo que estás creando gracias a eso y sabes cómo funciona y qué no pasaría y qué sí. Eso es, y tú ya te vas poniendo tus propios límites, tus propias vallas, y dices, vale, pues lo que hablábamos antes con 2 soles, pues si hay 2 soles, entonces la gravedad es tal, entonces esto que me pasa a mí en la realidad, aquí no lo puedo meter, pero lo puedo alterar de tal forma que sí tenga coherencia.
y este tipo de cosas. Hombre, y yo creo que también te forja para dudar de todo. En cierto sentido dices, bueno, si me acabo de dar cuenta que hay 2 soles y que eso afecta a la gravedad, en Star Wars, ¿no? De hecho, hay en Tatooine, ¿no? Hay dos, el planeta de Luke. Claro, si me acabo de dar cuenta de esto, ¿qué habré pasado por alto? Entonces tienes que ir desmenuzando cada cosa para te forja, ¿no? Para buscar eso, el detalle y decir, no sea que la esté cagando, no me he informado bien de esto, lo tengo que mirar bien. Sí, no, al final es tener más seguridad, ¿no? Es tener más cartas con las que jugar, ¿no? A mí me pasa cuando estoy escribiendo que yo voy como, digamos, simultaneando, ¿no? Escritura y documentación. Voy haciendo lo que es trabajo de escaleta, de decir, bueno, pues voy planteando la historia de principio a fin, y a la vez voy haciendo la documentación. Pues me ha pasado varias veces que encontrando detalles concretos haciendo esa documentación he tenido que cambiar cosas en la historia, ¿no? He tenido que cambiar o he querido incluir pasajes que no estaban previstos, o he hecho a los personajes pasar por determinada zona en un sitio concreto porque en esa zona había algo que quiero enseñar. Entonces claro, cuanto más te empapes, la historia al final gana matices, y al final pues lo que diferencia unas historias de otras son los matices también, ¿no? Entonces pues... Claro, es que además es lo que le añade la riqueza, ¿no? O sea, el hecho de que cuando te documentas se te ocurren cosas que a lo mejor no habrías pensado en un principio, te da esa alegría, ¿no? De decir, anda, pues esto es súper interesante, esto seguro que le da más capas, ¿no? Porque en el fondo también es un poco eso, el añadir capas a la historia, el hacerlo más rico, más detallado. Tampoco tiene que ser una cosa, ¿no? Como al milímetro. Hay ciertos asuntos en los que realmente no hace falta saber si el dentífrico era Colgate o era, yo qué sé, Picor del Polo. O sea, ¿qué dentífrico se utilizaba en los 70, ¿no? O sea, claro, a este punto no, pero por ejemplo, este tipo de cosas como lo que decía Fernando, lo que pues lleva a los chicos por aquí, de pronto hay tal edificio que por aquel entonces y pasó tal ahí, y eso, incluir una referencia a ese evento puede ser muy interesante, ¿no? Sí, es que es eso, te permite llegar a un nivel de juego con el contexto mucho mayor. Entonces, claro. Y a tomarse licencias también al respecto. Sí, bueno, las licencias ahí tenemos depende, ¿no? Tenemos otro debate, ¿no? Porque claro, las licencias son hasta cierto punto, ¿no? Yo siempre pienso, ¿no? en Pablo Escobar, el protagonista de Narcos, ¿no? Sí. Dice, ¿hasta qué punto Pablo Escobar es así? ¿No? O sea, es que es de verdad como es, claro, ¿no? claro, o sí, sea, tal como sale en la serie, ¿no? Que le va diciendo a la gente plata o plomo, que como de gran... no, Ya, no, por eso, ¿no? Cómo de grandilocuente era el personaje, porque tú dices, joder, que es que cada vez que abre la boca, este tío se monta aquí un speech de capo 24 horas al día, ¿sabes? Entonces... Claro, o sea, es verdad que iba dando por ahí esos speech, porque es capo y no es motivacional esto de los coaches, ¿no? No, claro, yo entiendo que sí, que dices, bueno, pues sí, a ver, Pablo Escobar, seguro que era super capo y super cabrón y todo lo que tú quieras, pero 24 horas al día. Es decir, claro, o sea, hasta qué punto eso es parte del guión que han escrito los guionistas, y hasta desde qué punto empieza a ser él de verdad como personaje, ¿no? Como personaje real. Claro, es que llega un momento en que cuando conviertes a Pablo Escobar en Tony Soprano o en Vito Corleone, pues dices, ya no me creo que estés hablando de Pablo Escobar. Me creo que has creado un personaje que en la ficción funciona muy bien, pero ya no me está representando una realidad, ¿no? Claro, mira, de hecho hay una cosa que me pareció súper interesante sobre Aaron Sorkin, he hablado otras veces de él. Decía que porque claro, a él se le da bien esto de realizar películas, de escribir películas que tienen que ver con personajes reales, le gusta, de hecho, por eso hizo La Red Social, hizo la película de, ¿cómo se llama? El de Apple, Steve Jobs. Steve Jobs, The Game, exactamente, una recientemente. buena,
Eso es. Y él le gusta mucho, pues eso, la documentación le encanta, le gusta hacer entrevistas, pero él también decía, a ver, en el momento en el que tú tomas a un personaje que ha existido en la vida real y te documentas sobre él y tal, pero en el momento que lo pones en la pantalla no es el mismo. Y no lo va a ser, porque no puedes contar una historia adaptada al storytelling, digamos, pero a la vez siendo 100% fiel, ¿no? Entonces hay que entender que ciertos asuntos, a lo mejor menores, y deberían ser menores, no van a ser fieles al 100% a lo que él habría dicho exactamente o habría hecho, ¿no? Pero lo que hay que tratar es de acercarse a ello. Claro, que al final lo que es los grandes rasgos del momento histórico del personaje que se vean representados, porque al final eso es lo que va a hacer a la gente ver o no a Steve Jobs, por ejemplo, como estábamos hablando. Pero lo que tú dices, en el momento en el que lo convertimos en una historia, en un producto, al fin y al cabo, aquellos elementos que pensemos que pueden chocar contra el ritmo de la propia, pues lo más habitual es no quitarlos, pero sí limarlos y adaptarlos con su propia coherencia y con su propio sentido, para que el espectador disfrute mientras está viéndolo, leyéndolo o el formato que haya elegido. Claro. Yo entiendo que si me pones a Steve Jobs tecleando código, pues muy divertido. Seguramente pasa muchas horas así. Pero si me trago 3 horas de película viendo eso, pues igual mi opinión no es muy buena. Claro. Sí. Yo al final Qué divertido, sí. digo que la licencia pues depende si altera el sentido de lo que estás inspirándote o no. Si, por ejemplo, yo que sé, Braveheart, pues claro, los historiadores les encanta destruir películas porque claro, ninguna encaja al 100%. Claro, pero decía, no, es que los escoceses no llevaban faldas. Ya, vale, no las llevaban hasta no sé qué siglo, vale, pero a que mola ver la batalla con todos con faldas, pues claro, tampoco te está destruyendo la... Luego resulta que el villano resulta que en realidad era el bueno y es considerado héroe nacional de Escocia. Vale, igual ahí entiendo que... Igual ahí te has pasado contando una historia y te has transformado en otra. Pero bueno, siempre hay pequeñas licencias que sabes que no alteran el curso, entonces tampoco pasa nada a veces. Sí, que tenemos que tener siempre en mente que es ficción y que no es un documental. Claro, es que es eso, ¿no? Muchas veces estás haciendo un biopic o estás contando con un personaje real o histórico y tienes que ver dónde pones la línea de contar su vida real o crear ficción. Entonces, claro, el tema luego es que no pase con, otra vez volviendo a lo de Escobar, que la gente lo tome como si fuese un referente real y salgan un montón de canis diciendo yo quiero ser como Pablo Escobar, ¿no? Tú lo que quieres ser es como este personaje de ficción. Claro. Y además tú lo que quieres es su dinero. Claro. Claro, además esto me acuerdo yo, los colombianos, tengo muchos amigos colombianos, es importante respetar ciertos elementos verosímiles de la historia, ¿no? Porque claro, muchos de mis amigos colombianos, y de hecho hay un movimiento, yo creo que lo habéis visto por ahí, están muy en contra de la forma en la que se la representa en Netflix, porque de cierta manera lo han puesto como casi una especie de, no héroe, pero una figura... Una poco a la que aspirar, ¿no? Claro. La han convertido pero sí, incluso un héroe, en un arquetipo de héroe que va superando sus problemas y en ningún momento tienes la sensación de que lo que hace, bueno, a ver, sí que la tienes porque hace alguna cosilla que está un poquito mal, ¿no? Pero en general tú no tienes la sensación de que te están contando la historia de una de las peores personas que ha pasado por allí, ¿sabes? No, en realidad es la historia de un hombre que se va sobreponiendo a sus problemas y que va superando todo lo que tiene delante. Entonces lo ve un niño de 10 años o 11 y dice, coño, es que yo quiero ser como ese, si es el puto amo. Claro, es que a veces se lleva al extremo, ¿no? Pero luego lo pensamos y decimos, pero es que Vito Corleone nos cae bien, ¿no? O sea, ¿a quién le cae mal Vito Corleone? Vito Corleone te da hasta penita que se muera allí entre los naranjos, ¿no? Dices, bueno, acabo de hacer un spoiler, pero... Bueno, no pasa pero nada. ha pasado mucho tiempo. Ha pasado unos cuantos años, sí. Pero te cae bien, ¿no? Consiguen hacerte que te caiga bien y dices, pero este tío está metido en 1000 historias y manda a matar gente y tiene 1000 historias en la mafia y tal, ¿no? Pero te cae bien. Claro. Dices, mira. Pues es como... También es que en esta... Sí, iba a decir que era como House of Cards, que al final el protagonista es un desgraciado, pero tú le apoyas, ¿sabes? Sí. Claro. Lo que pasa es que ese personaje, el personaje de
pues esto, de Vito Corleone y el de Pablo Escobar son personas reales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que también hace 15, 20 años hacías una película de uno de estos personajes y no existía esa conciencia social ahora mismo de hacer las cosas así, ¿no? Decir, estás enalteciendo un personaje, no sé qué. Ahora hay bastante más sensibilidad social en todos estos temas y por eso también yo creo que a la hora de recrear ciertos asuntos hay que ir con más cuidado, ¿no? Y eso que el personaje, por ejemplo, el de Pablo Escobar, mola muchísimo. O sea, como personaje, joder, o sea, es un tío que mola. Nos hemos visto la serie y decimos, joder. Pero es que ha llevado hasta el punto de que su hijo ha tenido que hacer una gira mundial publicando un libro diciendo, oye, tío, es que mi propio padre, que era un asesino. O sea, que es que, por favor, no. Claro. Que no sigáis su ejemplos. Que ha hecho sufrir mucho al país. Y hablando de documentación, él decía, es que encima en la serie decís que su equipo es este y en realidad es otro. Y los que están vendiendo camisetas es un equipo de fútbol de que no tiene nada que ver, porque hay gente comprándose las camisetas. Decía, claro, puestos a documentarte, si esto no afecta a la trama, pues pon el equipo de verdad al menos, ¿sabes? Claro. Pero bueno, así también, funcionan las cosas, ¿no? Lo que hablábamos, que en el fondo, cuando pones a un personaje real en una serie de televisión, eso se transforma en un personaje, ¿no? ¿Tenéis alguna experiencia? Bueno, yo sé que Fernando, sé que todos tenéis experiencias en esto, pero quiero oírlas. Queremos oír las experiencias que tenéis vosotros documentándoos para cosas. ¿Qué dificultades habéis encontrado específicas o alguna anécdota particular sobre esta documentación? Wow, bueno, pues empiezo yo mismo, si queréis. Y Venga. básicamente, pues la que he empezado contando en el programa acerca del diván, pues es una historia pues tiene que ser cortita y tal, tiene que tener algún elemento fantástico, ¿no? Y básicamente es la historia de un vigilante del metro que se tiene que quedar encerrado en el metro y morirse porque luego se transforma en un fantasma. Y claro, Vale. yo tenía que buscarme varias cosas. Primero, ¿en qué año surge el metro en Madrid? ¿Qué paradas había en metro en Madrid? Segundo, ¿qué catástrofe puede pasar en Madrid para que se encierre, para que el metro se colapse y se quede este hombre dentro? Yo al final me tuve que buscar las mayores nevadas que había habido en la capital para poder verlo, pero porque había buscado otras cosas y ninguna me cuadraba con lo que yo quería contar. Y al final, Sí. con tonterías de estas o cómo se fue ampliando el recorrido y cosas así, ha sido la última, voy a decir gran entre comillas, ¿vale? La última documentación que he tenido que realizar y si lo piensas, yo simplemente quería contar una historia de un fantasma que estaba triste, pero para justificar todo lo de alrededor he tenido que buscar un montón de cosas. He tenido que luego buscar una razón para que el fantasma pudiese salir fuera por las calles de Madrid sin que nadie se volviese loco viendo un fantasma y cosas así. Entonces, que hasta en la cosa más tonta que quieras contar, siempre tienes que ir uniendo estos hilitos para que tenga coherencia. Porque si no digo, el fantasma se quedó en 1700 y me dirá alguien, pues en 1700 no había metro. Y digo, tampoco había fantasmas, ¿sabes? Sí. Claro, pero también está lo que llaman eso, la posibilidad imposible, la imposible posibilidad, ¿no? Es decir, bueno, a ver, sabemos que los fantasmas no existen, pero el metro es metro, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entender que, claro, el carácter fantástico también tiene que estar incluido dentro de unas posibilidades, de unas limitaciones, ¿no? Eso y por eso también pues has hecho este trabajo, ¿no? Yo creo que también cuando hablamos de documentación muchas veces pensamos en documentación histórica porque al fin y al cabo nos acaba influyendo para todo, ¿no? Pues, por ejemplo, los de fantasía, los autores de fantasía saben mogollón de historias siempre pero a veces también es lo que comentábamos hace un par de podcasts, que era ver cosas relacionadas. O sea, si tú vas a escribir sobre fantasía en los bosques de Irlanda, pues a lo mejor con que te pongas a leer sobre historia de verdad que haya ocurrido en Irlanda también vale, y al final es eso, te da detalles. No sé, y en mi caso, ya para comentaros un poco mi experiencia personal, como está basado a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, pues me acabé comprando una guía que es la Segunda Guerra Mundial día a día. Madre. Es una enciclopedia, larga, ¿no? Sí, es una enciclopedia de lo que pasa todos los días, porque decía, es que no quiero fallar. Y tengo ahí claro, y ya estoy de los nazis y de la Segunda Guerra Mundial, que bueno. Y de todo. Pero vas a acabar dando clase aquí en la universidad. Claro, pero al final es eso, y lo curioso es que existía esa guía, entonces muchas veces es perder el miedo a decir, pues a lo mejor hay alguien que lo ha investigado muchísimo más y tengo que acudir a él y no pasa nada, ¿sabes? Y se le reconoce, ¿no? Claro.
Ningún problema. De hecho, debería ser así. Lo único que muchas veces, más que la intención, lo que es el esfuerzo, ¿no? Que hay mucha gente que dice eso de, bueno, a mí no me hace falta, o bueno, yo creo que lo puedo hacer pasar por ahí, y en el fondo no se da cuenta de la cantidad de profundidad que tiene cosas tan sencillas, pues como lo que dice Carmelo, que a lo mejor es una historia corta sobre el metro, aparentemente debe ser fácil de resolver, ¿no? Pero no lo es, porque, claro, luego, que si cuándo fue el metro, que si qué estaciones había, que si cómo trabajaban los revisores, a lo mejor, como, claro. Pues una serie de aspectos que a lo mejor tú puedes omitir, en virtud de la historia, no tienes que contar si había, yo que sé, un ticket de metro o una tarjeta o cómo lo hacían, porque a lo mejor esa parte la omites dentro de la historia, pero sí que hay una serie de generalidades que sí que habría que investigar, ¿no? Así es. Y tú, Fernando, vamos, lo que nos contabas en otro podcast sobre Ojos Grises. Sí, en Ojos... Me parece fantástico. En Ojos Grises hubo un trabajo bastante duro de documentación, bueno, duro. A mí la documentación me gusta, entonces me lo paso bien. Pero que fue bastante extenso, sobre todo porque teníamos que conocer el Poblenou en los años 90, que no tiene nada que ver con el Poblenou hoy, que es el barrio de Barcelona, claro, en el que se desarrolla la historia, y no tiene nada que ver precisamente porque allí se construye la Villa Olímpica, y en verano de 1990 se están llevando a cabo las obras y se están cerrando un montón de industrias porque es un barrio industrial. Y la comisaría que sale, por ejemplo, ya no existe hoy en día, las Ramblas crecieron, el barrio se acercó un poco más al mar y tampoco existía un paseo que ahora existe. Entonces, claro, necesitábamos documentación gráfica de todo eso. Y acudimos a Google, y Google nos devolvía pinceladas muy, muy cortitas de qué era aquello, ¿no? Entonces descubrimos, gracias a no sé muy bien a qué, descubrimos el archivo histórico del Poblenou, y ahí vimos que una gente sin ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de recompensa por ello llevan recopilando fotos de su barrio desde hace 25 años. Es fantástico eso, ¿eh? Sí, entonces ya fue como primero fue como que secuestramos todas las fotos que encontramos allí. O sea, es decir, empezamos a hacer carpetas y carpetas de fotos y tal, y luego enseguida nos pusimos en contacto con ellos, porque era como, oye, gracias por la labor que estáis haciendo, claro, porque claro. Me parece increíble, ¿no?, que la gente del barrio se ponga de acuerdo para ir prácticamente casa por casa recopilando fotos antiguas, digitalizándolas y subiéndolas a una web, y todo por amor a su barrio. O sea, y que también más. Es verdad que muchas veces puedes documentarte gracias a Internet, que es una maravilla. Sí. O sea, Internet, antes había que irse a la Biblioteca Nacional y buscarse libros sobre esto, aquello. Ahora en Internet, intentando, por supuesto, sacar el grano de la paja, uno se puede informar razonablemente bien sobre lo que necesite, ¿no? Sí. Puede sacar toda la información de esto, pero quizás en ámbitos más específicos como este, porque claro, a lo mejor sobre Poblenou en Internet no hay tanto, entonces sí que toca hacer el trabajo de campo, ¿no? Sí, toca hacer mucho trabajo de ponerte en contacto con gente de allí que te pueda explicar, que te pueda informar, ¿no? Y claro, teníamos la suerte de que estábamos hablando de 1990, entonces hay mucha gente a la que consultar y hay mucha gente con la que puedes hablar. Si nos hubiésemos ido a 1890 estábamos jodidos. y aún así de lo conocido también hay que dudar, yo creo. O sea, muchas veces, claro, Segunda Guerra Mundial, pues todo conocemos lo básico, pero a lo mejor de lo que das más por hecho, a lo mejor deberías incluso mirarlo, porque yo he descubierto que, por ejemplo, hay muchas frases conocidas de, bueno, gerifaltes ahí de la época, de Churchill, unos y otros, y resulta que no las dijeron como las conocemos, las dijeron en un contexto o escritas y tal. O sea, incluso también es eso, es cuestionar lo que crees ya tópico, porque a veces puede ser que no sea así. Hombre, es que ya siendo así, bueno, poniéndome así un poco épico y tal, la historia la escriben los vencedores, ¿no?, que se suele decir. Entonces hay muchos elementos, por ejemplo, hay una generalización que se hace con respecto a, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, sobre cómo los americanos hicieron tanto por los aliados, ¿no?
Pero vamos, los americanos no fueron los que más unidades, digamos, los que más invirtieron. No, fue Rusia. En la Segunda Guerra Mundial. Claro, fue Rusia, eso efectivamente. Y mucho más, pero mucho más. Y nadie les recuerda. Y claro, pero no tenemos... Eso es. Bueno, también los rusos también hicieron muchas maniobras, ¿no? Cuestionables. Pero sí que es verdad, que el dato está ahí, pero en nuestra mente social, de la costumbre hollywoodiense, tenemos la impresión de que prácticamente los americanos salvaron la guerra, ¿no? Efectivamente. Claro, no, pero es lo que tú dices, que al final la historia está escrita por quien ha tenido la oportunidad de escribirla, y vemos todos los hechos siempre desde el prisma del que consideramos bueno por ser el que ha ganado, ¿no? Con esto no quiero decir que los nazis tengan bondad ni nada así, ¿vale? Pero que es así, que si hubiese ganado Alemania se vería justamente al revés, estoy queriendo decir. Claro. Claro, yo aquí siempre trato de no caer solo en la fuente única, ¿no? Eso es. El tratar de tener por lo menos 2 o 3 fuentes que te puedan explicar un poco la historia. Y ojo, que yo soy amante de la Wikipedia. Hace unos años estaba muy denostada y la Wikipedia era horrible y todos nos reíamos de la Wikipedia. Sí. La Wikipedia hoy en día está maravillosa. O sea, es una herramienta estupenda y tal. Ahora no utilizo solo la Wikipedia. Si utilizase solo la Wikipedia, entonces estoy cayendo en el error, ¿no? De decir, bueno, estoy contando la historia solo como la cuentan en un sitio. Entonces, de hecho, es cruzar referencias, ¿no? Bueno, por favor, es que me acabo de acordar de una historia buenísima y yo quiero que Miguel nos la cuente porque esto fue muy, muy bueno. De hecho, es que esto tiene todo que ver con documentación y yo creo que es muy gracioso. Y la importancia de cruzar referencias, ¿no? ¿Cómo fue, Miki, aquello que estabas haciendo un trabajo sobre un tipo de la radio, ¿no? Y apareció en la Wikipedia que había sido en el año 90 y tantos, había sido capturado en una Pokéball. Sí, efectivamente. Claro, alguien que había dejado ahí, bueno, pues había hecho su troleo, nadie lo había leído, y yo haciendo el trabajo, y digo, bueno, pues para informarme un poco, era Juan Ramón Lucas. Y eso, y decía, me parece buenísimo, por cierto, ¿eh? Y en un año de su biografía, de repente te encontrabas que esto. Y yo el otro día, viendo la biografía de un grupo de rock aquí en España, al final había un epígrafe que ponía, bueno, todo esto que está aquí escrito es lo que os cuentan ellos, porque se nota mucho que esta entrada la han escrito ellos. y lo habían dejado ahí puesto y ahí seguía, claro. Claro, y ese es el peligro de hacer los copia-pegas también, como por ejemplo los trabajos de instituto, que de pronto te encuentras con unas cosas. Por eso, bueno, pues de ahí la importancia, ¿no? de cruzar referencias. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hice la historia del secreto de los malditos, yo pensaba que iba a ser una cosa mucho más sencilla y claro, en mi historia hay un reino que se está consumiendo porque ha habido un desastre, ¿no? natural, una especie de desastre natural. Y ya no quedan recursos, o sea, eso es un reino en el desierto que ya se están secando los pozos, la minería, el metal se está corrompiendo, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas las tuve que sacar a través de documentación, decir, bueno, pero ¿cómo puede sobrevivir en el desierto un reino y qué debería haber y cuáles son esas maneras de hacerlo, ¿no? Y además no se trataba de que sobreviviera, sino un reino que está decayendo, o sea, que va hacia la destrucción precisamente por esto, ¿no? Y bueno, yo me tuve que meter horas de documentales sobre, por ejemplo, los Tuareg, porque hay un clan del desierto que pues eso, que son nómadas y claro, tienes que aprender sobre cómo funcionan, por qué emigran, qué utilizan para guiarse, qué comen, cómo viven, cómo sobreviven, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y de hecho, pues como decía Fernando, gracias a estas cosas de pronto dices, anda, pues voy a introducir esto porque me parece un elemento cultural interesante, porque ayuda a entenderles mejor, ¿no? Sí, claro, o sea, al final cualquier cosa que puedas añadir en base a la documentación es un poco lo que hablábamos antes, es que te sirve para enriquecer, ¿no? Te sirve para crear un poco más de contexto y darle algo más de vidilla. Bueno, chicos, pues nada, vamos a pasar al libro de la semana. Y en este caso otra novela gráfica de Fernando York y Pablo Caballo, todavía no ha salido, se llama El espíritu del escorpión. Sí, El espíritu del escorpión, yo creo que lo saldrá alrededor de mayo o junio de este año, sí, con Panini. Tiene muy buena pinta. Sí, es una historia que yo cada vez que tengo que hablar un poco de ella digo, lo que más nos ha supuesto a Pablo y a mí ha sido intensidad, porque es una historia muy, muy intensa.
que cuenta cómo Radovan Karadzic, que es el criminal de guerra serbo-bosnio condenado por la masacre de Srebrenica, cómo se ocultó durante más de 10 años haciéndose pasar por un gurú de la New Age californiana llamado Dragan Davic en Belgrado, cuando todo el mundo Me pareció súper interesante, Sí. cuando lo estabas anunciando, digo, vaya historia más chula para contar en una novela gráfica. Sí, cuando todo el mundo pensaba que este tío se había fugado y la Interpol estaba como loca emitiendo órdenes de busca y captura y tal, el tío estaba en Belgrado, en un barrio popular de Belgrado, con un moño oriental, unas gafas y una barba larga, haciéndose pasar por un gurú de la New Age, de las energías, del rollo hindú y tal. Y como estábamos hablando de documentación precisamente, dije, pues creo que es el libro más apropiado para recomendar en este sentido, porque la documentación fue muy, muy, muy extensa. Porque, claro, había que empaparse un poco de todo esto, ¿no? Del conflicto en Bosnia, de cómo surgió, de cómo a raíz del referéndum de autodeterminación una parte decide montar lo que se llama la República Srpska y empieza la guerra. Y luego todo el tema, eso por un lado, es decir, por un lado el conflicto sociopolítico, pero por otro lado el tema de decir, bueno, y un gurú de este tipo cuando trata a los demás, cómo lo hace, ¿no? Y qué hace y cómo es su filosofía. Y cómo lo hizo. Cómo es su filosofía y cómo tal, porque además es que llegó a ser reconocido en esta faceta, ¿no? Escribía en una revista que se llamaba La Vida Sana y asistía a congresos médicos, todo este tipo de... Es que es flipante, la historia. Y el tío que le flipante. descubre, que debe decir, pero bueno, ¿y cómo se me ha pasado por alto que este pavo es este tío que Sí, se ha hecho pasar sí, por sí. esto? Debe flipar, claro. Es que es para... O sea, todo el país en cuanto se descubrió que este tío había estado en Belgrado oculto a ojos de todo el mundo, hubo una conmoción muy fuerte porque Claro. este tío para los nacionalistas serbios es una especie de héroe, ¿no? Y sin embargo para la otra parte del Es un genocida. del conflicto es un genocida y un asesino, ¿no? Entonces, claro, era un personaje que me parecía muy interesante. Y a raíz de lo que contábamos antes, de las anécdotas, de la documentación y tal, a ¿Sí? mí me ocurrió algo muy concreto en este libro, ya cuando ya había empezado a escribir guión, o sea, ya había pasado la fase de escaleta. Y de repente ¿Sí? un día, buscando más cosas, me encuentro con un pequeño artículo publicado en un blog argentino de un tipo que había pasado unos días en Belgrado y que cuando se descubre que Dragan Davic en realidad es Radovan Karadzic, escribe su anécdota del día que pasó con él, porque este tipo iba todos los días a una especie de tasca en la que se cantaban canciones nacionalistas y tal, ¿no? Y estaba como en un segundo plano. Y un día en ese bar resulta que en la parte de atrás se cae un panal de abejas, porque los dueños tenían un pequeño panal en el que hacían miel y tal. Y este tío, el Dragan Davic, sale corriendo para salvar a las abejas, ¿no? Apelando a la humanidad de la gente del bar, A la humanidad de sí misma. Sí. para que les ayude, porque hay que salvar a esas abejas, ¿no? Un tipo que ha mandado ejecutar a 8.000 personas, ¿no? Entonces, Había llevado el papel al límite, ¿no? claro, y yo decía, hostia, esto tiene que estar en el libro, ¿no? Decía, Claro. esto de alguna que manera es tiene fantástico. que estar, ¿no? Esto es como cuando Himmler vino de visita a España, le llevaron a los toros y salió horrorizado porque le parecía una tortura. O sea, el máximo representante de las SS decía que eso era una barbaridad, lo de los toros. Que eso era una barbaridad. Claro, no, es que es así, ¿no? El decir... La doble moral. Ahí, Sí, es que el libro este precisamente es un libro sobre la dualidad, ¿no? El cómo alguien se puede transformar en algo tan diferente, ¿no? Eso es curioso. Bueno, pues ese es El espíritu del escorpión, de Fernando Llor y Pablo Caballo. Saldrá, has dicho que en mayo, ¿no? Me imagino que sí, mayo, Más o menos. junio, más o menos, sí. Muy bien, pues pondremos
los enlaces y hablaremos de ello en ese momento, pero bueno, igualmente lo añadiremos aquí para que quede claro. Bueno, chicos, pues se acaba el programa. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Fernando, porque nos has aportado un montón en estos programas y seguro que te tenemos pronto. Pues sí, muchas gracias y a ver si repetimos pronto, claro. Muy bien, pues nada, chicos, que nos vemos en el próximo episodio de A 30 teclas por hora. Venga, hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Hasta luego.